Les decía que invitamos a Rodrigo para hablar de un tema de expresar sentimientos. ¿Por qué razón a veces nos cuesta tanto expresarnos y decirle a la gente lo que sentimos? Ya sea bueno o ya sea algo que queremos expresar porque tenemos también cierta molestia. Y yo creo que si hoy en esta entrevista Rodrigo y este servidor logramos que usted tenga un te amo liberador, que usted tome su teléfono y diga un lo siento, o que escriba un mensaje de texto diciendo estoy molesto y logre expresar un sentimiento, yo creo que entonces la entrevista llegó a buen puerto y lo logramos, porque al final eso es lo que queremos, poder aprender, sobre todo de un profesional como Rodrigo, y también llegar hasta el meollo del asunto del por qué a veces se nos vuelve tan difícil expresar lo que hay aquí adentro. Estoy seguro que para muchos de nosotros esta será una entrevista enriquecedora, y si usted nos deja su comentario en el Facebook de Buen Día y también en un vídeo en el WhatsApp 6087-7777, nos va a ayudar muchísimo. Rodrigo, sé que cuando a veces una emoción se etiqueta se convierte en sentimiento, pero yo quisiera que usted nos explique la diferencia en sí que hay entre una emoción y un sentimiento. Omar, y sí existe una diferencia y a veces la confundimos. La emoción es algo que emerge y no se piensa, no se analiza. Emerge porque es una reacción neuroquímica, es una reacción hormonal ante un evento externo, incluso a veces interno, al cual nos estamos enfrentando. Vos salís a la calle y por error das un paso en falso y un carro te pita, inmediatamente usted entra en pánico, ¿verdad? Hay una sorpresa, esa emoción usted no la piensa, esa emerge, es algo innato, no se analiza. Mientras que el sentimiento ya implica un ingrediente más, que es el pensamiento. Y ahí yo decodifico lo que estoy procesando a través de la emoción. Entonces ahí sí hay diferencias, ¿verdad? La parte esta emocional es más intempestiva, o sea, aparece, mientras que ya cuando hablamos de sentimiento es qué análisis estoy yo estableciendo de aquello que estoy experimentando. Si yo tengo una emoción de enojo, pero de repente a esa emoción de enojo pensé, ya analicé, y sé que estoy enojado, ¿se convierte en sentimiento? Lo estoy sintiendo. Ya le estoy dando una razón a aquello. Lo que pasa es que muchas veces nada más nos accionamos. Estamos ante algún evento activador, ponele el nombre que querás. Un divorcio, una situación en carretera, un disgusto con un compañero de trabajo, y reacciono. Pero sí se convierte en sentimiento cuando se da ese procesamiento de la información que estoy recibiendo del exterior. ¿Qué papel tienen los sentimientos en el ser humano? Son importantísimos. Son importantísimos. Yo podría decirte, Omar, que la mayoría de las disfunciones, por llamarlo de alguna manera, en las relaciones interpersonales es por un mal procesamiento de emociones que provocan sentimientos equivocados. Porque incluso muchas veces yo me tomo las cosas a personal. Lo que está sucediendo en mi entorno yo lo proceso de alguna manera, hasta en lo más básico. Hasta en lo más básico yo puedo hacerlo de esta forma. Yo puedo estar haciendo fila en un supermercado y la persona que está atendiendo, la persona que está ahí en la caja, me está atrasando. Qué cajero más lento. Por Dios, pero esta no es la caja rápida. Es que qué increíble, como si a la gente no le urgiera. Claro, como él está ahí sentado, como a él no le duele la rodilla de hacer... Y yo estoy procesando en negativo la circunstancia que estoy viviendo. ¿Y cómo voy a reaccionar cuando me toca a mí? Probablemente con desaire. Cuando me toca a mí llegar allí, probablemente no saludo al cajero, porque no logré empatizar con él. Entonces ahí hay disfunciones, ¿verdad? Porque estoy procesando, enfocándome en aquello que para mí no es correcto. Es una postura egoísta también, alimenta solo mi ego. No me permite realizar otro análisis para provocar otro tipo de sentimiento, sino que simplemente esa decodificación de la emoción que estoy sintiendo la estoy llevando hacia una emoción desagradable. A veces uno, Rodrigo, se topa con gente que dice, es que usted es demasiado expresivo y a mí me cuesta mucho expresarme, no me pida que lo haga porque yo no sé hacerlo, por diferentes razones que ya ahorita usted nos va a explicar. Ahí va pasando una avioneta, así por si ustedes escuchan ahí la bulla. Mi pregunta es, si uno se topa con personas que son más expresivas que otras, entonces, ¿el proceso de expresar sentimientos es un proceso natural o es un proceso que podríamos aprender? Es un proceso cuando yo te digo que el sentimiento está relacionado con la razón, se puede aprender.
Yo puedo detenerme y empezar. Esto es un hábito, no es sencillo. No es sencillo porque nos podemos anclar a situaciones de vida de nuestro pasado. Yo reacciono así, Omar, porque así me enseñaron. Claro. En mi casa las cosas se arreglaban a gritos. Y entonces yo hoy lo soluciono a gritos con mi relación de pareja, con mi relación laboral. Pero así como aprendiste una conducta desadaptativa, yo creo que también nos podemos retar a una conducta más adaptativa. Hay gente que dice, ay, Rodrigo, es que yo soy directa. Yo las cosas como son, pero vamos, vos podés ser directo, asertivo. Y eso va en función de lo que me estás diciendo. Yo puedo comunicarte algo que no, en lo que tal vez no estamos de acuerdo sin lesionar. Y ahí es donde hablamos de fondo y de forma. En el fondo, yo tengo razón de decirte lo que te voy a decir, pero ¿en qué forma te lo voy a decir? Viene otra vez el procesamiento. Porque cuando no tengo filtro, simplemente me estoy dejando llevar por la emoción. Aquí nos pone un televidente, más bien a mí me sucede lo contrario, yo trato de no guardarme nada y llego a caer mal con los que me rodean, precisamente porque no me guardo nada, dice este televidente. Parte de lo que vos estás hablando ahorita. Forma. Usted puede ser que no se guarde nada, pero ¿por qué tengo que lesionar por no guardarme nada? De Rodrigo, es que a mí me preguntaron que sí se veía gordo y yo le dije que sí. Bueno, pero podemos ser asertivos a la hora de comunicar esa verdad, principalmente si nos la están preguntando, porque a veces también no tenemos filtros en cosas que nadie nos está preguntando y ahí somos impropios. ¿Verdad? Y estamos haciendo un análisis de lo que estamos viviendo y nada más simplemente andamos por la vida tirando. ¿Verdad? Sí. Rodri, es que la tarea del tema hoy, por la médula del tema, es ¿por qué nos cuesta tanto expresar lo que sentimos? No necesariamente en la capacidad de expresión que tengamos, ¿no? Porque expresar sentimientos creo que implica también un desafío diferente. Y ahora usted mencionaba una palabra que me llamó la atención, es el tema de la crianza. ¿Qué papel juega nuestra infancia y cuánto nos pudieron cercenar o cuánto nos pudieron castrar en algún momento de nuestra crianza nuestros padres, los que estaban a nuestro alrededor, que afectó nuestra autoestima, que al día de hoy arrastramos esa inhabilidad de poder expresar lo que sentimos porque en algún momento alguien me amputó esa parte de mi vida? Ahora que ha estado de moda temas relacionados al Ministerio de Educación, reflexionaba sobre si yo tuviera la posibilidad de incluir una materia en la currícula académica de muchas de las escuelas y colegios, sería educación emocional. Totalmente de acuerdo. Nadie nos enseñó de educación emocional. Hasta estas instancias es que he visto yo algunos chicos que dicen, papá, mira este dibujo. Ay, mi amor, qué lindo dibujo. ¿Qué es? ¿Qué dibujaste? Dibujé el miedo. Hasta ahora nos están haciendo acercarnos a las nuevas generaciones a la parte emocional y a cómo representar esas emociones en nuestra vida. Vos y yo, y probablemente muchos de los que nos están escuchando, no le pusieron rostro a la emoción. Y cuando yo a algo no le he puesto rostro, qué difícil poder identificarlo. Qué difícil poder identificarlo. Omar, si yo te dijera, me traje un elemento, me lo prestó Victoria, mi hija. Omar, ¿cómo te sentís con lo que hay dentro de este tarrillo? Es que no sé qué hay. No sabes qué hay. Sí, ¿cómo se siente lo que está dentro de ese tarrillo? Tampoco sé. ¿De qué color es? Desconozco. Desconoce. Tenemos que enfrentarnos a abrir ese tarrillo para saber qué hay. Claro. Digo tarrillo, esto es un slime, dicen que es slime. ¿Y qué es eso? Como una pasta ahí. Y Victoria escogió esto especialmente para eso es de lo que se estira y toda la cosa. Exactamente. Ah, ya, sí. Toma. Sí. Está desinfectado, yo también. ¿Cómo sentís? Me dijo, papá, llévate este azul también. Resbaloso, húmedo. Ajá, ¿es pegajoso? Pegajoso. Ajá, ¿para qué puede servir? Diría que para presionarlo y desestresarme, digamos. Sí. ¿Puedo hacer una figura? Sí, tal vez. A la larga. Limitada, sí, pero sí podría. Sí. Ajá. ¿Huele? No mucho. Este sí huele. Si yo no me acerco a poder definir la emoción que estoy percibiendo en ese momento, yo no voy a poder darle un nombre. Cuando yo me abro la posibilidad de sentir y yo le digo, ¿ahora qué sentís? ¿Es suave? ¿Es así? ¿Es asá? ¿Es pegajoso? Ya te acercaste al elemento. Pero si yo no me atrevo a tan siquiera destapar lo que por años he tenido ahí entre pecho y espalda, como dicen, incluso el cuerpo empieza a hablar. Porque entonces usted empieza, qué raro. Ay, todo lo que estoy comiendo me cae mal, trastornos digestivos. ¿Vieras cómo se me está cayendo el pelo?
El cuerpo está empezando a decir, tenés un sinnúmero de cosas reprimidas por tiempo atrás, incluso hasta por falta de perdón, porque es que yo no he podido acercarme a mamá a decirle que yo me sentí desprotegida cuando aquella persona abusó de mí. Porque nadie se acercó a decirnos, Omar, ¿te acuerdas aquella vez en aquel recreo cuando los chicos no quisieron involucrarte en el juego y te sentiste muy frustrado? Bienvenido, Omar. La frustración la vas a sentir a los 30, la vas a sentir a los 40. Nada más que vas a ocupar estos elementos en tu cajita de botiquín emocional. Lo vas a ocupar. Pero no, la mayoría de nosotros creció viendo a mamá llorar en el baño por una agresión de papá. Nunca un adulto se acercó a nosotros a decirnos, se vale llorar también. Hey, Rodri, hoy me siento mal. Hoy no fue mi mejor día en el trabajo y por eso tal vez me has visto un poquito con más ira. Porque la ira la vas a sentir. ¿Sabes? Como cuando se te rompió tu juguete. Y por eso es que la infancia es una etapa súper valiosa para que nosotros como padres podamos afianzar en nuestros hijos cómo enfrentar emociones y cómo expresarlas a través del llanto, a través del enojo, a través de la tristeza. Ah, no, pero nos satanizaron las emociones. Entonces fue como cerrar este tarrito y que nos pregunten, ¿qué hay aquí dentro? ¿Cómo te sientes con lo que hay aquí dentro? ¿Qué textura tiene? No me hubieras podido dar tantas características. Y yo creo que deberíamos hacer un llamado a nosotros, los padres, porque a veces ni siquiera tenemos idea que podríamos estar, y reitero otra vez el vocablo que utilicé antes, amputando y castrando a nuestros hijos de su capacidad de expresar sentimientos, y ni siquiera nos dimos cuenta en qué momento. Mi papá, dentro de todos los oficios que ha tenido, ha sido zapatero, fue soldador, y yo recuerdo que, y lo voy a abrir porque yo sé de lo que estoy hablando, por eso es que el tema se me da. Papi es el tipo más amoroso que hay, ¿verdad? Es un señor que nos besa a nosotros como hijos, ya estamos viejos, pero esa es la costumbre hermosa de honrar nuestra relación. Y un día me lleva a una chamba como soldador, yo tenía 13. Y hoy que venía en carretera dije, voy a hablar de esto, porque yo tenía 13. Y a los señores soldadores, ustedes saben, señores soldadores, las que lo hacen, o los que están trabajando, dicen, hay que tirar una varilla aquí 2 pulgadas, hay que abrir esto, y a mí me hablaba, ¿verdad? Me hablaba de astrofísica, yo no sabía absolutamente nada. Pero como yo quería calzar con el viejo, entonces yo le dije, pa, yo creo que sí hay que tirar una varilla para allá y soldarlo, hacerle, ¿verdad? Yo queriendo formar parte de su pensamiento. Y el viejo se devuelve y me dice, me vuelve a decir, Omarcillo, cállate, no sabes ni lo que estoy hablando. Y entonces yo dije, yo me callé ahí. Nunca más, después de las siguientes chambas, volvió a opinar, nunca más. Ya viejo, un día en una cena que teníamos en la familia, vomitata, me tengo que sacar algo. Claro. Se lo dije yo, pero era inesperado. Claro. ¿Verdad? Yo le dije, viejo, usted no se acuerda, pero cuando yo tenía 13, usted me salió con esto. Y papi obviamente me dice, Omar, ni me acuerdo, ni siquiera sé en qué momento lo hice. Dijo, perdóneme, nunca fue. Yo me lo saqué esa parte, ¿verdad? Claro. Yo dije, pero también pienso en cuántas personas tal vez no han logrado poder extirpar eso que de repente se convierte en un pensamiento canceroso que nos corroe y nos llega a pudrir tanto hasta que se generan raíces de amargura. Y entonces tengo el botecito cerrado y guardado, porque a la larga yo temo expresarlo por temor a ser juzgado, por miedo, porque en algún momento, ¿sabe? Aquí hay un tema también que viene de la explicación teórica. Nosotros tenemos marcadores somáticos. Y eso te pasó a vos con esa experiencia que me estás contando. El marcador somático lo que hace es que cuando me estoy enfrentando a una situación que en el pasado para mí fue traumática, yo me resisto a entrarle de nuevo al tema. A la fecha, ya viejo incluso. ¿Ah, sí? Sí. Así, claro. ¿Tienes razón? Sí, yo me resisto. ¿Por qué? Porque en mi pasado eso dejó una huella que me provocó dolor. ¿Quién no se quemó con una plancha carajillo? Solo incluso por el hecho de curiosear si realmente quemaba. Y después, ¿qué pasa si hoy yo te digo, Omar, esta plancha está completamente caliente, ponle la mano? ¿Por qué? Voy a quemarse, me voy a hacer luego una y tal vez ya me quemé antes. Entonces mi marcador somático dice, ya sé, no. ¿Cómo es eso? No. Pasan las relaciones. Si yo he tenido relaciones en el pasado en donde la infidelidad ha sido la tónica, si yo he tenido relaciones en el pasado donde el abuso emocional y hasta incluso físico ha sido la tónica y me enfrento a una relación nueva, mi marcador somático me empieza a dar pistas. ¿Será que esta persona igual me va a agredir? Y entonces yo no me logro expresar,
No logro expresar mis sentimientos, que pueden ser reales, que pueden ser genuinos con esa persona, porque no he resuelto temas de mi pasado. Y por eso hay muchísimas teorías y estrategias terapéuticas para sanar nuestro niño interior, para poder cerrar brechas de nuestro pasado, para poder perdonar a mamá, perdonar a papá. Porque no perdonar es tomarse un veneno esperando que se muera el otro, siempre lo he dicho. Y ahí está trabajando en hacer de nuestra vida un bolsito de amargura. No funcionamos. Preferimos entonces tragarnos todo antes de expresarlo. Sí, correcto, lo tragamos, pero también, como te digo, de alguna manera empieza a salir. Porque usted no es una persona plena. Puede ser que sea feliz intermitentemente, pero no hay plenitud. No hay plenitud. Usted sabe que el no expresar ese sentimiento lo tiene reprimido. No lo expresa por miedo, no lo expresa por lo que le pasó antes, no le ha puesto nombre. Y tampoco se ha hecho una pregunta, Omar, y es... ¿Qué me está diciendo a mí esta situación externa o interna? ¿Qué me está diciendo a mí esta situación que estoy viviendo? Porque cuando la he vivido antes, mi reacción no ha sido la correcta, pero no nos detenemos. Las situaciones están sucediendo alrededor suyo en su vida con un objetivo. Tienen un propósito, llegan, así sea una enfermedad, llegan a tu vida con un propósito. Pero si yo no me lo pregunto, y otra pregunta también, Omar, ¿qué pasa si yo no resuelvo, si yo no expreso esto que estoy sintiendo? Hay muchísimas personas que están en relaciones en donde hace tiempo dentro de sí decidieron dejar de amar a esa persona, pero no lo pueden expresar y permanecen siendo deshonestos con ellos y con la persona con la que están, porque no me atrevo, por miedo, por mis hijos, por el qué dirán. Hay personas que no están a gusto con lo que hacen y no se atreven a decirlo. Ni siquiera se lo dicen a sí mismos, solo piensan que no están plenos en lo que hacen. Y se reprimen. Pero entonces nos convierte esto en bombas de tiempo en algún momento, Rodrigo. Definitivamente, es una olla de presión. Es una olla de presión. Y nos hace personas menos felices. Andamos por la vida, pero la vida nos pasa. No tenemos 30 años, sino que tenemos un año repetido 30 veces. Damos vuelta en círculo. La mayoría de personas que se atreven a empezar vamos, esto tiene que ver mucho con inteligencia emocional también, porque esto es un autoconocimiento. La otra vez yo estaba hablando con una corporación y estaba con la parte de la gente ahí de transporte, y yo le decía a uno de estos caballeros, ¿qué pasa si te dan un camión que no conoces? ¿Lo puedes controlar? Y me decía, no, Rodrigo, yo definitivamente tendría que conocerlo. Cuando nosotros no trabajamos en nuestro autoconocimiento, es muy posible que usted no controle lo que está recibiendo del exterior. Va a provocar en usted emociones que no ha resuelto del pasado y por ende su expresión de sentimientos, una de dos, o la reprime o la ejecuta de mala manera. Soy poco asertivo. Aquí es importante hablar de una terapia, Omar, y es la terapia racional, emotiva, conductual. Me encanta y es la base de mis espacios terapéuticos. Para hablar de esto tengo que mencionar a Albert Ellis, que es el precursor de la terapia racional, emotiva, conductual. Tiene dos palabras importantísimas, racional y emotiva. Y aunque parezca tonto, aunque suene tonto lo que voy a decir, racional tiene que ver con razón y emotivo tiene que ver con emoción. Esa terapia lo que trata de explicarnos como seres humanos es que tenemos que hacer un balance entre la razón y la emoción para provocar la conducta más asertiva en nuestras vidas. Y una de esas es la expresión de sentimientos. Pero ¿por qué no lo logramos? No lo logramos porque muchas veces nos invaden creencias irracionales, que es otro gran tema dentro de lo que tiene que ver con expresión de sentimientos. Rodrigo, hábleme del peligro que hay entre la relación que hay entre generación y generación. Y lo digo porque uno se topa a veces familiares, o hay muchos padres de familia que dicen, yo no sé expresarme porque a mí nunca me enseñaron a expresarme. Y resulta que a mis padres, sus abuelos o mis abuelos nunca les enseñaron y eran lo que ustedes muchas veces le llaman aplanados emocionales. No había forma. Uno entendía que lo amaban sus padres por cómo eran, porque siempre estaba mamá allí presente en las funciones de la casa, pero no por una expresividad así tácita, de decir, hijo, te amo. Y entonces se abre una tradición generacional de muchos años atrás de padres que nunca expresaron amor, hijos no lo expresan, nietos tampoco lo expresan. ¿Cómo poder romper? Sobre todo para las familias que en este momento se sienten identificadas con lo que estoy diciendo, ¿cómo romper
con esa relación generacional que muchas veces se reproduce y se multiplica entre familias y familias. Omar, sí hay cadenas generacionales que tenemos nosotros que romper. No podemos replicar patrones desgastados de nuestros esquemas familiares, de nuestros sistemas familiares. Y tienes razón, a veces no se rompen esas cadenas y replicamos. Y mi padre lo hizo conmigo y probablemente la gran intención con este tipo de pláticas es que se puedan romper esas cadenas generacionales. Cuando no se hacen, lo que provocamos son hijos que tienen poca inteligencia emocional. Y andan por la vida con poca inteligencia emocional, no sabiendo hacer esa pausa para revisar qué está pasando conmigo, por qué me estoy accionando en esta manera, por qué reacciono así siempre. Ah, entiendo que papá era igual. Pero también aquí hay un punto importante, Omar. Una cosa es que desde la agresividad y desde la violencia intrafamiliar, alguien no solamente no haya podido canalizar sus sentimientos, sino que además era un agresor emocional, ¿verdad? Un manipulador emocional. Y otra cosa es que yo no me he detenido, también desde la honestidad, a revisar que no necesariamente a mí me tienen que expresar sentimientos como yo los expreso. Porque tu papá lo expresaba a través del abrazo, pero mamá pudo haberlo expresado a través de la comida. Estoy de acuerdo. Entonces no puedo juzgar. Este diciembre mi esposa me hizo un llamado de atención y en varios momentos donde estábamos cenando yo veía que se le salía una lágrima. Fue algo muy curioso porque le sucedió en la casa de sus papás en una cena del 24, le sucedió en una tamalada en la casa de mi mamá y yo le pregunté evidentemente, ¿verdad? ¿Por qué estás llorando? Y me dice, es que me he dado cuenta que tengo años comiendo desde el amor. Tengo años en donde lo que mamá está preparando es su muestra más cercana de expresión de sentimientos. Y probablemente mi suegra no es de llegar y abrazarte, pero sí es de llegar y prepararte un platillo y decirte a través de eso, te amo. Y a veces somos egoístas en pensar que porque a mí no me están expresando sentimientos como yo aprendí a expresarlos, nadie lo está haciendo. ¿Me doy a entender con esto? Y eso le baja un poquito de volumen a mi ego. Me hace también entender la otra parte, desde la empatía. Porque tal vez papá, cuando te dijo, vos no sabes, ni sabes de qué estás hablando y para qué te metes, pero para él, el solo hecho de llevarte a trabajar con él era expresar que te quería. Entonces yo no puedo trabajar desde el egoísmo, no puedo trabajar desde la falta de empatía. Tenemos gente que por años nos ha dicho te amo, pero no necesariamente nos ha dado un abrazo. Entonces cuando yo le bajo el volumen un poco a mi ego y empiezo a entender que con todas las dificultades que aquella persona tenía, me dijo te amo, preparándome el almuerzo para ir a trabajar de lunes a viernes, me lo estaba recordando a cada minuto. Ah, no, pero nos metemos en nuestra olla de egocentrismo, en nuestra olla de orgullo, y como a mí no me abrazó, entonces usted no supo expresar sentimientos y entonces acarreo un montón de cosas en mi vida que no añaden nada positivo a mí. Y se me ocurrió hablar de esto en esa pregunta, Omar, porque es cierto. No necesariamente significa que no lo estén haciendo. Sí, cuando te escucho hablar de eso, pienso que muchas veces es mejor sentimientos convertidos en hechos que no sentimientos que se queden en palabras. A la larga es un gran paso. Palabras que no son hechos son mentiras. Yo prefiero mil veces los hechos. Y tener razón, porque eso nos abre también el hecho de pensar en la gente que está a nuestro alrededor, que se expresa con hechos, porque tal vez no puede con palabras. Y es trillado, pero es su lenguaje del amor, finalmente. Bueno, pero si quisiéramos hoy enseñarle a alguien cómo expresar con palabras ese sentimiento, no solo de amor, el que usted hablaba, el de angustia, el de molestia, el de enojo, siendo asertivos, porque de hecho hay un televidente que dice, ¿cómo puedo expresarme, Rodrigo, mis sentimientos, pero no terminar discutiendo? Y creo que esa debe ser también la premisa de esta conversación. ¿Cómo le enseñamos a la gente a dar un primer paso a esta persona que nunca se ha expresado de manera oral, así de esta forma, sus sentimientos? Sí, el primer paso que terapéuticamente yo recomiendo es escribir. Se habla mucho ahora del diario de las emociones, journalist, le llaman, escribir un poco lo que estoy sintiendo es un gran ejercicio. Usted se enfrenta a situaciones diarias que a veces le cuesta expresar, pero escríbalas. ¿Qué sintió acerca de lo que le dijo su jefe ayer? ¿Qué sintió hoy cuando compartió el desayuno con sus hijos? ¿Puede expresarlo en unas 2 o 3 palabras? Ya estoy sacando de la mente lo que siento. Lo estoy expresando. El segundo paso es encontrar una persona de confianza con quien poderlo hacer. En medio de una plática distendida hoy, como estamos hablando.
Vos encontraste en este espacio el espacio adecuado para decirme, Rodrigo, vos sabes que ahora venía en el carro y recordé un momento hace tantos años con papá y lo expresaste. Pero lo expresaste porque hay confianza, porque ya hemos hablado varias veces, porque nos platicamos incluso para llegar a este punto de la entrevista. Me acerco a una persona de confianza y empiezo a tener esa interacción que no tiene que ser, vamos, no se compare con una persona que no le cuesta nada hacer esto. El primer paso no te lleva a la meta de ser expresivo en el tema emocional, pero te saca de donde estás, que es la total inexpresión de sentimientos. Escriba en su diario de sentimientos cómo se siente. Yo tengo una bitácora, le llamo la bitácora de emociones. ¿Qué fue lo mejor de este día? ¿Cuál fue el mayor reto? ¿Qué fue en donde me quedé más pegadillo? Ah, fue en esto y lo otro. ¿Cómo lo resolví? Con la libertad de escribir lo que quiera. Con la libertad me de siento escribir. enojado. No hay filtro. Hoy me siento y me llevó la trampa y quise mandar a todo el mundo para el carajo. Ya, el simple hecho de detenerse con una hoja en blanco frente a usted ya logró que usted tomara la pausa de la que yo le hablaba ahora, de la terapia racional emotiva conductual. Porque hago una pausa, pienso y después reacciono. Aplíquela en todo. Si el correo de su jefe que tanto le molesta llegó con tinta roja y en mayúscula, vaya a almuerce primero y responda después. Haga la pausa. Es una gran herramienta pausar, es una gran herramienta escribir, como parte de nuestra regulación emocional, para dar los primeros pasos. Vea que le estoy hablando de que se acerque a una persona asertiva para que usted empiece a comentar algunas cosas que le están pasando. Algunas personas, y no con esto estoy recetándole terapia a todo el mundo, encuentran el espacio terapéutico de un colega, de un psicólogo, el espacio seguro para poder venir a desahogar este tipo de cosas. ¿Y qué sigue, Rodrigo? Lo escribo. Ese es el primer ejercicio que me parece muy práctico. El segundo paso. El segundo Una paso, vez que aprendí a expresarlo en el papel. encuentro la persona con quien comentar aquello que escribí. Es más, incluso hasta se lo puedo leer y ya me solté. Ya empecé a conversarlo. Ya empecé a llevar lo que estaba en mi mente, lo tengo plasmado en el papel y ahora lo verbalizo. Es un tercer paso, porque ya lo logré sacar. Por eso es que para mí la escritura es tan importante a veces en el tema terapéutico. Y para quienes les cuesta expresar de manera afectiva, esta parte, el te amo, que los hijos tanto lo necesitamos, o los padres tanto lo necesitan, pero no pueden hacerlo, porque está esa barrera, está ese muro de crianza al que usted hablaba, esa cadena generacional. ¿Cómo romper con esa parte también? Sí, yo creo que tenemos que ir a revisar también, Omar, y lo decíamos ahora, etapas en nuestra vida en donde estoy pegado. Porque a la larga, situaciones que para vos fue tan sencillo resolver como una cena y expresarle a papá, mira, yo esto me lo tengo que sacar. Hay gente que no lo logra con esa facilidad. Estoy de acuerdo. Y yo creo que para eso se necesita el acompañamiento adecuado, para que usted pueda sanar heridas del pasado, que no necesariamente fueron hechas por sus padres, puede ser hechas porque sufrí bullying, porque en el colegio tuve un profesor que me trató de X o Y manera y entonces eso generó un trauma en mi vida que yo no lo he podido resolver. Necesitamos a veces el acompañamiento necesario. El primer paso en esto para lograr una mayor expresión desde la parte afectiva es que nosotros tratemos de ir resolviendo cosillas que nos tienen atados a un pasado no resuelto. Y cuando empezamos a soltar esas amarras, yo creo que usted se va a empezar a sentir un poco más, incluso hasta más cómodo con el abrazo, más cómodo con el agradecimiento, más cómodo con la palmada en la espalda, con el beso, con el decir te amo con mayor facilidad. Pero sin compararse con nadie, porque a la larga hay personas que son más, su lenguaje del amor es más el contacto físico, ¿verdad? Tampoco quiero que usted piense que la normalidad, y eso siempre lo entrecomillo, es que todo el mundo esté en un puro abrazo, que todo el mundo esté en un puro beso, que esté en una pegosidad. Hay gente que es un poco más reservada en esto y también es parte de nuestra personalidad, nuestro sello, es nuestra huella digital emocional, si lo queremos llamar de alguna forma, ¿verdad? Pero podemos ir derribando porque, Omar, hay historias de personas que han pasado por mi espacio terapéutico y dicen a la vuelta del tiempo, pero digo, verás que yo le he bajado la revolución al tema y yo tengo ahora mejor relación con mi hermana, tengo mejor relación con mi papá, me he acercado un poco más a papá, recordando que hay personas, Omar, porque no quiero, ¿verdad?, que usted piense que es con las que tenemos que tener un distanciamiento emocionalmente saludable, porque si no la relación vuelve a convertirse en una relación tóxica y eso es otro tema, pero vamos, podemos acercarnos en el campo que no está minado. ¿Vos sabés cuáles temas con papá sacan roncha? ¿Para qué me voy a meter ahí? Me voy a ocupar
de aquellos temas en los que sí nos unen, en los que sí coincidimos, para que la relación se lleve de una manera cordial. Pero muchas veces, aún sabiendo que nos tenemos súper mapeados, insistimos en meternos donde sabemos que algo va a reventar. Y entonces por eso decimos, Rodrigo, yo lo intenté, yo hice lo que usted dijo, pero reventó otra vez. Tiene demasiadas aristas esta conversación, ¿verdad? Demasiado, Uno puede abordarla muchísimo. Es como abrir la cajita de la mesita de noche. Mucho. Es como abrir la mesita de noche. Walter Rizzo, en su último libro, que lo acaba de hacer, de escribir, se llama Más fuerte que la adversidad. Y fue una experiencia, no sé si ya lo leíste, Rodri, donde él habla de todo esto que nos ha afligido a todos y nos ha impactado, que es el COVID. Cómo nos enfrentamos ante una adversidad mundial y cómo llevamos esto a nuestra vida. Pero dijo algo en un párrafo que aplica para este momento. Y él dijo que expresar nuestros sentimientos era una producción de bienestar bidireccional, queriendo decir que nos ayudaba a quienes lo expresábamos, como también a quien recibía la expresión de nuestros sentimientos. ¿Qué tan liberador es que nosotros podamos expresarnos? Hay personas a las que hoy les está urgiendo, Omar, que usted que nos está viendo en casa se exprese. Es liberador, es liberador. Y cuando usted lo haga, usted se va a dar cuenta que quien más lo necesitaba era usted. Y que liberándose también logró que la otra persona se sintiera más cercana. Y Walter Rizzo no se equivoca cuando dice que eso es bidireccional. Es de ida y vuelta, funciona como un boomerang. Yo me desprendo de algo, pero regresa algo a mi vida. Definitivamente es hermoso cuando podemos pasar de solo reprimir a poder expresar. Es lindísimo. Si una persona expresa lo que siente, puede llegar a ser considerada una persona muy concha o muy seca con los demás porque ese sentimiento que expresó tal vez lo dijo sin filtro. Cuando lo dice sin filtro, sí. Claro, después... ¿Qué es decirlo con filtro? Es que decirlo con filtro es cuando yo hago la pausa y digo, mira, Omar, vieras que la plática que tuvimos ayer, yo sentí como que me atacabas un poquillo con lo que me estabas diciendo. A decirte, Omar, vos sos un gran infeliz porque la verdad es que usted siempre trata la patada a la gente. Le estoy expresando lo mismo, pero una tiene una intención que es más lesionante que la otra. Y yo me quedo con la intención asertiva. Nosotros podemos acercarnos a las personas. Es que también, te digo una cosa, a veces ese hecho de no tener filtro es lo que provoca una ofensa. Porque se lo estoy diciendo sin anestesia. ¿Qué pasa? Y con esto no estoy diciendo que tenemos que ir al chineo de decorar la cosa. No, no, no. Es que a veces las palabras que usamos no son las correctas. Son palabras lesionantes. ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran a mí? ¿Cómo me gustaría que me dijeran a mí que llegué tarde? Sin decir que arruinaste el paseo como siempre. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer desde mi perspectiva, desde lo que yo sí puedo cambiar? Y no desde lo que el otro espero que cambie. Llamada de atención especial para aquellos que dicen, yo digo lo que siento como se me venga. Exactamente. Porque eso sí, ahí sí yo tendría que responderle a este televidente, sí vas a caer mal. Y sí vas a ser etiquetado como la persona inoportuna, que lo que anda es levantándole el chingo a todo el mundo sin filtro. ¿Por qué? Porque y entonces muchas veces yo podría pensar que yo soy asertivo o que es mejor ser así. No, yo no estoy diciendo, no tengo nada en contra de que nosotros podamos expresar lo que sentimos. El tema es cómo lo expreso. ¿Cómo lo expreso? Rodrigo, cierro con estos comentarios de la gente que ha estado sumada aquí a la entrevista. A mí me cuesta, dice este televidente, me cuesta mucho decir las cosas porque no me gusta lastimar a la gente. ¿Cómo poder decir sin lastimar o herir? Porque al no poder expresar lo que sentimos nos lastimamos nosotros mismos. Andrei Castro dice, hay una línea muy delgada en ser directo y ser maleducado y antipático. La gente se confunde en los términos. Ante todo debe existir la empatía y el respeto. Y otro televidente dice, Rodrigo y Omar, yo tengo un defecto. Cuando algo me molesta, no lo digo y lo voy acumulando. Pero cuando exploto, las dejo ir todas de una sola vez. ¿Cómo hago? Porque no me gusta ser así. Es decir, cuando ya llega este momento, hace una catarsis. Lo que hablábamos de la olla de presión. Este televidente simplemente va agregando, y el vaso se llena, reviento y digo todo. Y aquí lo conveniente es ir vaciando de la manera correcta con las personas indicadas lo que siento en el momento en que lo estoy percibiendo. Rodrigo, vos como terapeuta, para cerrar, ponerle una tarea o ponernos una tarea a todos nosotros hoy. Si tuviéramos una meta hoy de expresarnos con alguien como terapeuta, ¿qué meta nos pondrías? Una buena meta y que es un reto es que usted pueda hoy romper alguna barrera
con alguna persona a la que tal vez usted tiene tiempo de querer decirle algo y no se lo ha dicho. Escríbalo primero. Medite sobre lo que escribió. Cierre sus ojos y trate de pensar cómo se siente usted si alguien le estuviera comunicando lo que escribió. Cuando usted se sienta cómodo o cómoda con lo que escribió allí, envíele un mensaje a esa persona. Pero cierre su mensaje con algo que esa persona ha hecho bueno para usted. Omar, quiero decirte esto, esto y esto. Pero además quiero decirte que a pesar de eso, vos sos un gran amigo y has estado en momentos en donde yo lo necesitaba. Y eso le baja la atención a cualquier cosa que podamos querer ofrecerle a la otra persona. Enfóquese también en lo que sí le ha ofrecido a esa persona, y no solo en lo que, de acuerdo a su análisis, le quedó debiendo. Tarea para todos los que nos están escuchando. Buena tarea. Y aplicarla. Rodrigo, apellido Monestel. Usted Sí, lo localiza en este número 4700-8631. El número de nuestro consultorio Ok. es ese. Y las redes sociales, psicólogo Rodrigo Monestel, Instagram y Facebook. Instagram y Facebook, Omar. Y recordarles nada más, siempre le robo un minuto a por Randall favor. y a vos. 5 de febrero, el reto Resurgir 2022 con el uruguayo Jorge Rodríguez. Sí. Ahí estaremos. Jorge lo anunció aquí en Sí, una sí, entrevista sí. Entonces, también. pues decirle a las personas Me que a través de ese encantaría estar mismo ahí, me hubiera número encantado. podemos hacer ¿cómo se llama? La reservación y demás. Ya quedan pocos espacios. ¿Cómo se llama el...? Resurgir, reto, resurgir, mente y cuerpo 2022. Deje de procrastinar. Como usted va a dejar de procrastinar hoy enviando ese mensaje del reto. Y Omar, queda pendiente para otra la invitación tuya. Por favor, yo voy a estar encantado. Gracias Listo. por siempre conectar con nosotros, Rodrigo. Gracias a ustedes. Tenga bonito fin de semana. Igual. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.